Una sola firma falta para que se presente esta moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Una sola firma. De 130, solo se han podido conseguir 32 en varios días, pero falta una, la número 33, que es la que va a permitir que esta moción se admita, entre al Pleno y ahí se decida la suerte del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, que creo que todos los peruanos, menos el gobierno y menos parte de este Congreso, pues dicen que ha hecho una gestión desastrosa. Y ahí están los números, ahí están las evidencias, ahí están los muertos, ahí están los atentados, ¿no? Acá en Trujillo todavía tenemos ahí el local del Ministerio Público derruido a producto de un dinamitazo, destruido parte del local del Ministerio Público, y 3 semanas y más, y no ocurre nada. O sea, acá en el Perú el mensaje es, tú vas, lanzas una bomba a cualquier institución pública y no pasa nada. El ministro del Interior sigue allí, no hay ningún responsable político. Vamos a conversar esta noche respecto a cuál va a ser el procedimiento parlamentario en torno, pues, a esta moción de censura que todavía falta una firma para que sea presentada. Para conversar de ello voy a recibir a César Delgado Gembes, quien ha sido oficial mayor ahí en el Parlamento y creo que es una palabra autorizada para que nos explique cuál sería este procedimiento parlamentario. Buenas noches, señor Delgado Gembes, bienvenido al programa. Muy buenas noches, Carlos. Un gusto tenerlo con nosotros. Hemos querido convocarlo para que usted, que es la parte técnica, ¿no?, nos explique cuál es el procedimiento a seguir ante una moción de censura, en este caso contra un ministro. Reitero, falta una firma, falta la número 33, que permitiría que se gatille todo este procedimiento. A ver, cuéntenos, ¿por qué es importante primero esta moción de censura? ¿Por qué los congresistas quieren promover una moción de censura? ¿Cuál es allí el aspecto jurídico legal? Bueno, en principio las mociones de censura como los casos en los que se consulta y el Congreso le otorga la confianza al gabinete o a un ministro por iniciativa del gabinete del ministro o como consecuencia del proceso de investidura, que es un caso de consulta obligada. En estos casos de lo que se trata es de examinar la relación que se produce entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Este es un procedimiento que es propio de los regímenes parlamentarios. Esa es la razón por la que no se puede afirmar que en el Perú tenemos un régimen presidencial. En el Perú no existe un régimen presidencial, no obstante que tanta gente cree y repite que el nuestro es un régimen presidencial. Tenemos instituciones propias de los regímenes parlamentarios que hacen que el nuestro sea un régimen al que se lo conoce como un régimen de presidencialismo parlamentarizado, cual supone que hay casos como la investidura, la estación de preguntas, la interpelación, la censura, son mecanismos en los que se revisa la confianza que existe entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Estos mecanismos no existen en los regímenes presidenciales. En muchos casos, cuando revisa el extranjero, en particular en Latinoamérica o en Estados Unidos, el comportamiento del Congreso peruano, se examina erróneamente los actos de nuestro Congreso como si fueran los actos de un régimen presidencial. No lo son. La censura, para responder la pregunta que me hace Carlos, es un mecanismo en el que se revisa la falta de confianza que el Congreso tiene respecto de uno de los integrantes del gabinete o de todo el gabinete. En nuestro sistema parlamentario, el requisito para poder presentar una moción de censura es que previamente haya
sido interpelado el ministro, haya sido invitado el ministro o que el ministro haya concurrido voluntariamente, así como podría ocurrir que el Congreso haya invitado al ministro y el ministro o el gabinete hayan sido renuentes a concurrir. Si se ha presentado cualquiera de estos cuatro supuestos, interpelación, concurrencia voluntaria, renuencia a concurrir, solo si se han presentado esos cuatro requisitos, cabe que se presente una moción de censura. El primer espacio de requisitos. El segundo espacio de requisitos es que la moción de censura se presente con un mínimo del 25% del número legal de firmas, que equivale en este caso a 33. Si se presenta la moción de censura, el siguiente paso es dar cuenta de ella y que se inicie el debate. Para aprobar la censura, de acuerdo al reglamento del Congreso, se requiere la mayoría del número legal de votos de los congresistas. Si son 130, más de la mitad, es decir, la mayoría absoluta, vale a 66 votos. Se necesitan entonces 33 votos para presentar la moción de censura, o 33 firmas, más propiamente hablando. Se necesita 66 votos para aprobar una moción de censura, siempre y cuando previamente se haya cumplido el requisito que acabo de señalar, es decir, que haya existido previamente una interpelación, una invitación, una concurrencia voluntaria o la anuencia del ministro a concurrir. Perfecto. En todo caso, señor Delgado Guembes, una vez que se logren estas 33 firmas, reitero, falta solo uno en el pedido, en esta moción que se está impulsando, luego hay un periodo de tiempo, ¿no? Hasta que ingrese al Pleno hay un periodo de tiempo. Claro. Cuéntenos ahí, porque en ese periodo de tiempo un poco viene la negociación y las conversaciones internas. Mira, en principio, efectivamente, hay dos aspectos que hay que precisar. El primero, que las mociones de censura, como las interpelaciones, no se puede debatir en la comisión permanente. Por lo tanto, como estamos en un proceso de receso parlamentario entre una legislatura y otra, no cabría en la comisión permanente debata la moción de censura. Se necesita que haya una legislatura. Esa legislatura empezaría el día 1 de marzo. Una vez que se dé cuenta de la moción de censura, de acuerdo al reglamento, tienen que pasar por lo menos 3 días, no más de 10, para que pueda debatirse y votarse la moción de censura. Por lo tanto, no es cuestión de que se presente y en la siguiente sesión se vote. Tienen que haber transcurrido desde el momento en el que se da cuenta de la censura, tienen que haber transcurrido mínimo 3 días y no más de 10. Correcto. Allí en ese periodo de tiempo vienen las conversaciones, las negociaciones internas, la reflexión, podemos ponerle pues ese cliché, pero en realidad sabemos que vienen las negociaciones internas. Luego ya cuando se fije el día, allí luego cada parlamentario va a tener que argumentar de manera individual, explíquenos eso, de manera individual o tal vez con el vocero de la bancada, a ver, aclárenos el tema, el por qué va a votar a favor o en contra de. Mira, a diferencia de lo que ocurre con otros procedimientos de carácter sancionatorio, como es el procedimiento de las acusaciones constitucionales, ya sea por infracción de la Constitución o por delitos cometidos en el ejercicio de la función, para el caso de la censura no se establece requisitos relacionados con la razonabilidad, la proporcionalidad o efectos vinculados al debido proceso. Estos requisitos sí son exigibles en el procedimiento que tiene naturaleza jurisdiccional, como es el procedimiento de acusaciones constitucionales, vinculado por los artículos 99 y 100 de nuestra Constitución. En el caso de la censura, el debate basa fundamentalmente a partir de criterios y de base política, es decir, ¿estoy de acuerdo con lo que ha ocurrido o no estoy de acuerdo? Obviamente, el razonamiento de carácter político
puede tener fundamento jurídico, puede tener fundamento de moral pública o de ética política. Esos son los aspectos que tienden a sustentar las decisiones del Congreso a partir del debate y de la votación. Cómo se realiza el debate va a depender mucho de la decisión que adopte la Junta de Portavoces. La Junta de Portavoces se pone de acuerdo y decide, vamos a, para este debate, tantas horas. Puede ser 1 hora, 2 horas, 3 horas. Estas horas las vamos a dividir de manera proporcional entre el número de grupos parlamentarios, de forma que cada grupo tenga tanto tiempo para exponer sus puntos de vista durante el tiempo asignado para el debate general. Una vez que se concluye con la exposición, el presidente pone al voto la moción de censura y se cuenta el número de votos. Si se alcanzan los 66 votos, el ministro censurado debe renunciar y el presidente de la República está obligado a aceptar la renuncia en el plazo máximo de 72 horas. Correcto. Ahora, un gobierno siente de alguna manera el golpe, podemos decirle, cuando le censuran a un ministro, ¿no? Entonces, lo que se hace es, si ya la censura es inminente, cuentan votos más o votos menos, el ministro renuncia para evitar justamente ir al Congreso y demás. Eso ya lo hemos visto varias veces. Acá en el gobierno de Dina Boluarte, solo el ministro Rómulo Mucho, que fue de Energía y Minas y que promovió la ley MAPE, que intentaba reordenar el tema del reinfo de los mineros informales, en donde se filtran los mineros ilegales, y el Congreso inmediatamente lo censuró. No censuró a Di Martín ni a nadie, no, a él, pero lo censuraron casi express, al ingeniero Rómulo Mucho. Entonces la pregunta es, señor Delgado Guembes, ¿es preferible que el gobierno se adelante a una censura que ya la ve perdida o ya este gobierno, podemos decir, ya es lo que es tirar una moneda y vemos qué pasa después y vemos cómo reconformamos el gabinete si se logra aprobar? Bueno, como tú lo has mencionado, Carlos, durante el periodo que comprende desde la presentación de la moción de censura hasta la fecha en la que se acuerda que ésta tenga lugar en su consulta por el debate y la votación, el gobierno tiene la posibilidad de coordinar con el ministro para que renuncie y no se exponga a la censura. Esto ocurre cuando se calcula que efectivamente hay muchas posibilidades de que en el Congreso se alcancen los 66 votos. Cuando el gobierno decide asumir una posición confrontacional y provocadora frente al Congreso, puede utilizar la posición contraria, que supone que se le pida al ministro que no renuncie y que por el contrario consulte con el Pleno a ver si alcanza los 66 votos. Ocurre, y ha ocurrido antes, que en particular en los casos en los que quien presenta una cuestión de confianza, estamos poniendo un supuesto distinto, es el gobierno puede calcular que con la presentación de una cuestión de confianza, así como con una censura, puede provocar la disolución del Congreso. Esa es una consecuencia posible. Nuevamente, la disolución, la cuestión de confianza y la censura son mecanismos propios y exclusivos de los regímenes parlamentarios. El Perú tiene esas alternativas que no ocurren en los regímenes presidenciales. En los regímenes presidenciales, el presidente de la República no puede disolver el Congreso. Esta es una consecuencia posible y quien presenta la cuestión de confianza o a quien se censura es al gabinete en pleno. Obviamente, lo que podría ocurrir es justamente lo que trató de realizar de manera infructuosa, a mi juicio, el señor Martín Vizcarra, cuando el día 29 de septiembre del año 2019, invocando un concepto inexistente como era la denegación fáctica, se atribuyó la potestad de definir si es que se trataba de la denegatoria de una cuestión de confianza y procedió a disolver el juicio inconstitucionalmente el Congreso el año 2019. Esa es otra alternativa
hay que tener presente, porque el titular de la cuestión de confianza no es el presidente de la República. El titular es el Congreso, y solo con el voto del Congreso se define si es que se otorga o no se otorga la confianza, se censura o no se censura a un gabinete o a un ministro. Correcto. Para terminar, señor Delgado Güemes, y también ya una opinión tal vez como ciudadano también. ¿Qué ocurriera si es que el Congreso no logra los 66 votos que se necesitan para censurar al ministro del Interior, considerando todo lo que está atravesando y sufriendo nuestro país con la criminalidad organizada? Todos sabemos, y esto ocurre en todo el país, pero particularmente aquí en el norte y particularmente en La Libertad y en Trujillo, el número de muertos. La Libertad, hay que recordar que después de Lima es la segunda ciudad con mayor grado de criminalidad. Aquí en una noche, 7 bombazos. Al día siguiente te queman el bus con personas dentro. Entonces, el grado de criminalidad, dinamitaron el Ministerio Público, o sea, dinamitaron una institución pública. Eso ni siquiera, yo siempre digo, eso ni siquiera en la época del terrorismo ocurrió acá en Trujillo. Entonces, ¿cuál sería el mensaje, cree usted, de un Congreso que tiene el peso político, obviamente, que no tiene consonancia tal vez con lo que la calle siente, percibe o desea? Mira, en principio, Carlos, ante lo que nos encontramos es ante un régimen que comprende el Poder Ejecutivo, así como el Congreso, de personas que han llegado al poder adoleciendo de insuficientes competencias para ocupar los puestos de gobierno y de representación en el Congreso. Ante las deficiencias de competencias, sean cognitivas, sean de habilidades o sean éticas, como son principalmente los casos ante los que nos enfrentamos, como mencionas, en la criminalidad desatada en todo el país, lo que estamos advirtiendo es que quienes están gobernando y quienes nos están representando no tienen la suficiente sensibilidad para darse cuenta cuál es la gravedad del problema y tampoco saben cómo solucionar el problema. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre principalmente porque con el discurso famoso de que tenemos que prevalecer con outsiders, gente nueva, los partidos políticos se organizan de manera tal que llegan al poder y ocupan el poder con gente impreparada, sin la capacitación suficiente ni necesaria para poder gobernar, para poder representar. Esa es la tarea que creo que debemos realizar desde ahora hasta que se produzcan las elecciones el mes de abril del año 2026. Tenemos que asegurarnos que los partidos políticos están reduciendo las competencias, capacitando a sus militantes para que el elector tenga la posibilidad de elegir mejor entre las propuestas que nos ponen los partidos o las organizaciones políticas, de manera que los niveles de incompetencia que estamos constatando lastimosamente a nivel histórico disminuya y podamos encontrar un camino de salvación frente a las desgracias que estamos constatando a lo largo y ancho de todo el país. Última interrogante y un poquito cambiado de tema para ver la agenda primordial de este Congreso, amigos televidentes. ¿Cuál es la agenda primordial? La agenda primordial no es, por ejemplo, restituir la detención preliminar por no flagrancia. Todos lo han pedido, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los operadores de justicia, reclaman, nosotros como ciudadanos reclamamos que se reponga una herramienta jurídica que permita luchar contra la criminalidad. Está allí, estuvo en manos de Dina Boluarte, no lo hizo, lo extendió hasta el final. Está en manos del Congreso y comienzan a doblar a píldora y hasta el momento no la ponen en agenda. Para mañana se ha convocado una comisión permanente que fácilmente podría haber visto el tema, pero no lo han hecho así. ¿Y qué es más importante para ellos, amigos televidentes, señor Delgado Güemes? Para mañana se va a ver en esta comisión permanente la votación por segunda oportunidad en torno pues a restituir la firma de Alberto Fujimori en la Constitución del 93.
Esa es la agenda primordial del Congreso. Eso es lo que les interesa. Para ellos eso va a cambiar la realidad del país. Para eso va a luchar contra la mafia organizada. Eso va a luchar contra la corrupción. Eso va a mejorar la economía. O sea, eso lo ponen como agenda. Entonces, eso es lo que de alguna manera pues indigna, y como usted bien lo ha dicho y lo ha dicho claramente, no estuvieron preparados para gobernar. Y ahí están las consecuencias y por lo tanto ahí la responsabilidad ciudadana de todos nosotros de elegir bien, porque no va a haber otra manera de cambiar esta realidad que nosotros votemos de manera responsable, porque también somos parte de este problema. Señor delegado Gembes, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Si me permites un momento, por Carlos. favor. Mira, efectivamente, ante lo que nos encontramos es ante una parodia en el uso del poder en nuestro régimen político, porque nos estamos enfrentando a la banalidad. Es banal el hacer que prevalezca un asunto que la verdad es comparativamente intrascendente frente a otros poderes nacionales. Pero además quisiera precisar que, si no me equivoco, Carlos, el caso de la ley que tú mencionas no se puede ver en comisión permanente porque se trata de la observación presentada por el Poder Ejecutivo. Y los procesos de reconsideración e insistencia solamente se pueden ver en sesión de pleno, para lo cual hay dos alternativas: o esperar a que se inicie la legislatura ordinaria el 1 de marzo, o de lo contrario, que se reúna el número de firmas necesario para que se convoque a una legislatura extraordinaria. Y no tampoco quieren firmar. Difícilmente eso va a ser factible. Ha podido hacerse hace 2 o 3 semanas antes. No se ha logrado, no se ha querido. No sé cuál sea el caso, pero lo concreto es que ese tema ha recibido la comparativamente necesaria atención frente al tema de si es que se va a reponer o no la firma del ingeniero Fujimori, con un texto de reivindicación de los intereses del fujimorismo, esperando que con eso el Perú sea diferente. En realidad, como digo, una parodia de un régimen político en el que nuestros representantes no están a la altura de lo que necesita el Perú que tengamos frente a la ausencia de visión con la que se nos gobierna. Efectivamente. Sin embargo, se convoca a esta sesión de comisión permanente de manera urgente, así, en cuestión de horas se convocó. ¿Por qué no lo hicieron también para justamente llevar a este pleno, ¿no? Convocar al pleno de manera urgente y poder ver el tema de la detención preliminar? Pero en fin, señor delegado Gembes, como siempre, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y darnos pues luces pues, de todo lo que ocurra administrativamente en el derecho parlamentario, podemos decir, en nuestro país. Muchísimas gracias. Buenas noches, Carlos. Un abrazo a la distancia. Muy buenas noches. Señor delegado Gembes estuvo con nosotros, ex oficial mayor del Congreso de la República, dándonos detalles pues, de todo el procedimiento que se seguiría en torno pues, a esta censura que pesa contra el señor Juan José Santibáñez. Falta solo una firma para poder ser admitida, para poder presentarla. Falta la firma 33. Reitero, falta la firma 33. Muchos días han tenido que bregar para poder conseguir firma por firma. Falta una firma solamente. Tenemos 32. La pregunta es, a ver, el señor César Acuña acá dice pues que lucha contra la corrupción, que él va a liderar la lucha contra la delincuencia, que él va a hacer todo lo que puede a través del gobierno de Dina Boluarte para poder trabajar, para recuperar la paz. Ni uno de sus congresistas ha firmado esta moción. Ninguno de Alianza para el Progreso. Entonces, simplemente habla para la tribuna, habla de la boca para afuera, pero su mente y sus acciones dicen lo contrario. Su mente y sus acciones dicen lo contrario. Ayer en Lima, a una actividad privada de su universidad, ¿no? Le preguntan, ¿qué hace acá usted en Lima? Váyase a Trujillo, váyase a La Libertad, usted gobierna allí, los muertos están aquí apareciendo, los dinamitazos. Y su respuesta fue,
¿Y qué puedo hacer? ¿Acaso con mi presencia voy a evitar que sigan dinamitando? ¿Acaso con mi presencia voy a evitar que sigan extorsionando? Esa ya no es mi labor, es labor de la policía. Entonces, ¿para qué gobierna? ¿Para qué? ¿Dónde está su liderazgo? No existe. No existe. Simplemente, no existe. Ninguno de APP ha firmado esta moción. Ninguno. ¿Pero qué lo va a firmar, pues? Ahí está, parlamentario de la Libertad, ahí está, de APP, Magali Ruiz. Investigada por Mocha Sueldo. ¿Qué va a firmarla, pues? ¿Quién más está? El señor Camiche, que salió de un partido y apareció en APP inscrito. Tampoco. No la va a firmar. ¿Quién más tenemos ahí? El señor Víctor Flores, del Fuerza Popular, del Fujimorismo. No hay manera, pues. No hay manera. No hay forma de decirle al Fujimorismo, rectifícate y haz que el Perú recupere la paz. No, pues. Quieren el caos porque ahí es su caldo de cultivo, ¿no? Y el señor Enrique Alba. ¿De dónde? De Acción Popular. Tampoco firman. Ni Alianza para el Progreso, ni Fuerza Popular, ni Acción Popular. Solamente ha firmado el señor Héctor Acuña, el señor Diego Bazán, ellos son los únicos que han firmado esta moción.